Buenas noches a toda la familia de Raccoon Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, bienvenidos sea la familia que se vaya integrando a este directo. Bueno, si nos estás viendo completamente en vivo, bienvenido. Si estás viendo la repetición, también gracias por vernos, por acompañarnos de verdad. El día de hoy tenemos una súper entrevista. Tenemos una entrevista con una agrupación muy querida, icónica también en el rock nacional, el rock mexicano, rock completamente mexicano. Está con nosotros el día de hoy Heavy Nopal, acompañándonos aquí en Raccoon Radio. Así que bienvenidos a toda la banda, a toda la familia que nos hace el favor de acompañarnos esta bonita noche de lunes, 8:01 de la noche. Yavi, saluditos Yavi, gracias por estar por acá, gracias por acompañarnos esta bonita noche de lunes. Familia, pues bueno, la invitación es primero que nada para que nos ayuden a pues distribuir este directo. Por favor, inviten a toda la banda que quiera rockear esta noche porque se va a poner bastante bueno. Vamos a platicar un poquito. Ya saben que acá en Raccoon Radio solemos hacer algunas entrevistas un poquito diferentes a lo que normalmente se conoce, ¿verdad? En cuanto a entrevistas, pero pues tratamos obviamente de tocar el talento, ¿verdad? Del artista invitado. Bienvenida a la familia que va llegando, ya mis saluditos hasta Chile. Cookie Wong, gracias por estar por acá, amiga Cookie Jazz. Saluditos, gracias por acompañarnos esta bonita noche de lunes. Y bueno, estamos con toda la actitud de una agrupación Heavy Nopal, que pues bueno, surgió ya hace más de 30 años, bandita. Vamos a hablar un poquito de eso con mi querido Juanito, que ya por ahí me comentó que ya estaba listo. Bueno, vamos a hablar un poquito de ello y a hablar un poquito de la evolución, ¿verdad? De la música rock, de la historia de Heavy Nopal, por supuesto, el ayer y el hoy de Heavy Nopal. Reina del mi clan, mi amor, saluditos, gracias por estar por acá, mi vida, gracias por acompañarnos. Y bueno, familia, es la oportunidad de que distribuyan, por supuesto, este directo porque se va a poner bastante bueno. Acabamos de ver este directo, este programa de Isis, ¿verdad? Que estuvo bastante sabroso, bastante bueno. Es importante conocer estos datos, ¿verdad? Así que yo los invito a que no se pierdan el jueves a continuación de este tema porque aprendí mucho el día de hoy y espero que ustedes también hayan aprendido bastante esta nochecita, ¿no? Saluditos, damita de blanco, Comalle, saludos, gracias por acompañarnos. Si les late el rock, vamos a escuchar. Ahí está, ¿no? Estamos escuchando ahí de fondo Asalto Chido, que pues bueno, es uno de los temas. Vamos a tocar un poquito el tema. Bueno, es que hay mucho de qué hablar con los chicos de Heavy Nopal, porque, bueno, musicalmente hablando, históricamente hablando, todo ya lo que conforma, lo que significa Heavy Nopal, pues obviamente para la música rock en español. Así que ya en un momento que suba mi querido Juanito, pues obviamente estaremos charlando de todo esto y más, por supuesto, con él. Pero tuvimos la oportunidad de conocerlos, ¿verdad? Ahora en este evento que tuvieron por ahí en Wings Army, ahí estuvimos presentes, tuvimos la oportunidad de conocerlos, de interactuar un poco con ellos, y la verdad es que personas a todo dar, personas bastante amables, bastante sencillas, a pesar de esta, pues podríamos pensar, ¿no? Que la gente que tiene cierto nivel de fama, pues podría ya ser un poquito como que los vemos distantes, ¿no? Cuando los escuchamos en sus discos los vemos distantes, los vemos como lejanos. Pero bueno, la verdad, muy sencillas. Vamos a ver porque al parecer, ok, me dice que ya entró. Ahí está, porque me dice que ya entró, pero yo creo que se quedó en el estudio, en esta pantalla que te pide entrar al estudio para que puedas accesar. Saludos, Rosita Último Lamento, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos esperando que mi querido Juanito se conecte, se una a este directo. Me comenta que ya entró, pero yo creo que está atorado ahí en la pantalla de acceso al directo. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que accese. Y bienvenido a la familia llegando. Saludos hasta Las Vegas, saludos hasta Atlanta, Georgia, saludos hasta Guadalajara, saludos hasta Chile, saludos a toda la banda que nos acompaña de todas partes del mundo. Pues bueno, gracias por estar con nosotros esta tarde, bueno, tarde noche ya, de el lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy?
qué rico cerrar este día, qué rico cerrar este día con buen rock y pues qué mejor compañía que Heavy Nopal, ¿no? Vamos a platicar un poquito con ellos, a ver su experiencia, conocer su experiencia también en cuanto a esta aventura llamada pues carrera musical, ¿verdad? El rock, que pues estoy seguro que ha dejado, o les ha dado muchísimas alegrías, por supuesto. También por ahí debe haber algunas experiencias no tan gratas, por supuesto, pero vamos a hablar un poco de todo esto esta tarde. Gracias. Gracias. Este todavía no está terminado, todavía le falta un poquito, bueno, todavía le falta estar transparente, pero falta terminarlo al 100%, va a quedar mucho mejor todavía. Así que pues bueno, ahí vamos a estar presentándolo próximamente, ¿no? Para que lo vean bien. Así que bueno, no sé si mi querido Juanito esté teniendo problemas. Ahí está, ya lo veo por acá, mi querido Juanito, ya lo veo por acá, así que en un momento más, en cuanto me dé la batiseñal, conste que dijimos la batiseñal, no la Britney señal, porque está muy fea. Así que en cuanto nos diga que ya está listo, mi querido Juanito, listo, Juanito, vamos a darle con todo, vamos a agregar a mi querido Juanito, por acá anda, ahí estás. Le mandé, Hermanito, le estás. mandé, le mandé el link a Trini, espero también se conecte. Ojalá tenga chance y oportunidad de conectarse esta Aquí noche. estamos. Bueno, oye, mi querido Juanito, pues bienvenido a Sí. Raccoon Radio, amigo. Un placer tenerte por acá esta nochecita. Gracias por acompañarnos, hermanito, y pues por aceptar de verdad esta entrevista esta noche acá. Bienvenido a tu casa, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación a tu programa. La verdad siempre es un agasajo poder platicar algo, poder decir un poquito de lo que ha pasado todo este tiempo, todos estos años en el rock and roll con Heavy Nopal. Y pues aquí estamos dispuestos, de verdad te agradecemos mucho la invitación. A veces podemos conectarnos todos, a veces algunos, pero aquí estamos con todo el gusto de poder platicar algo contigo. Claro, no, te agradezco muchísimo. Lo importante es poder, como decíamos antaño, convivir, ¿no? Poder tener esta convivencia y charlar un poquito, como bien comentas, de todo lo vivido en Heavy Nopal y pues obviamente experiencias y todo esto que conlleva esta carrera musical. Mi querido Juanito, pues ya cuántos años, más de 30 años de carrera con Heavy Nopal, ¿no, hermanito? Híjole, bastante 33, tiempo de 33 carrera en años. este mundo musical. Si ya son 33 años como Heavy Nopal, empezamos en 1989. Ujú. Se hace ahí, pues arranca el inicio, ¿no? De Heavy Nopal. Y pues ya 33 años, este año estamos cumpliendo 36 años. Se dice muy rápido, pero de verdad ha sido muchísimas cosas, muchos acontecimientos, discos, presentaciones, giras, músicos que han pasado por aquí, infinidad de cosas que Heavy Nopal ha sorteado, ¿no? Para poder estar dentro de los que marcamos, de los pilares del rock and roll mexicano. Así es. ¿Ya? Este rock que llegó como ola, ¿no, mi querido Juanito? Llegó como una oleada ahí bastante interesante con diferentes agrupaciones. Y bueno, mi querido Juanito, ¿qué ha sido para ti? Pues obviamente hablando de Heavy Nopal, porque tengo entendido que antes tenían otro nombre, otra banda, digámoslo, con un nombre completamente diferente, pero ¿qué ha sido para ti esta carrera a lo largo de estos 33 años con Heavy Nopal? Pues hablando del inicio, ¿no? De toda esta aventura, cuando quizás había sueños, había esperanzas, había tantas cosas en la mente que pues no sabías si iban a pasar.
¿Cómo ha sido todo este crecimiento y todo este camino recorrido, amigo? Un camino fantástico, lleno de vaivenes, lleno de cosas, de situaciones. Eh, en un principio nos tocó el boom, digamos, de los años 80, que como tú has de saber, el rock and roll, pues ahora, conforme lo marca la historia, eh, hay quien dice que arrancó en los finales de los 50, otros en los 60, y lo que, pues bueno, el rock and roll de los Tim Tops, de los Locos del Ritmo, de todas estas bandas que también, pues, fueron parte de los inicios del rock and roll mexicano, pero ellos eran más, ahora sí que más Sí. covers todavía aún más que muchas bandas que estamos en esto, pero en los 80 se da un boom, ya que había un bache, tremendo bache y abandono del rock and roll, solamente existía por ahí Three Souls in My Mind, Ujú, existía Duk Dukes, ujú. existía Nuevo México, Enigma, y algunos que sobrevivían de las olas 60s y 70s, algunos que todavía sobrevivían, y pues había un bache tremendo. A eso le sumabas que no existían los medios como los que ahora hay, y si Así es. existían, pues no apoyaban al rock nacional, al rock mexicano. Olvídate tú ir a pedirle un favor a Radio 1000 o Radio Éxitos o las estaciones de radio que en ese tiempo rifaban, era muy difícil que te tomaran en cuenta porque pues eran estaciones de radio muy corruptas, ¿no? Si no Así tenías para payolearles, pues no podías hacer nada. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es para que veamos el panorama que dibujaba en esos tiempos, además de que en los 80s todavía teníamos un poco la cola de esa represión de los gobiernos de Echeverría, de Portillo, que odiaban el rock and roll, lo veían como una amenaza que podía alterar el orden público y despertarle a la gente algún algo para alterarse. Entonces, imagínate, nos tocó eh, batallar contra todo eso. Los medios impresos como los periódicos y las revistas, pues menos te apoyaban, no había ningún tipo de apoyo Ujú, sobre salir o nacer al rock and roll en esta época fue muy difícil, porque sí, te repito, se estaba muriendo rock and roll de los locos del ritmo y todo eso, estaba cayendo y no había nada, había un bache. Entonces fueron bandas como Banda Bostic, Mara, Heavy Nopal, Tex-Tex y otras cuantas que emergemos en esos tiempos, que afortunadamente, bueno, ahí, y esto es muy bueno mencionarlo, compañías disqueras como Discos Denver, que en ese ujú, principio, pues creyeron en los grupos eh, que estábamos surgiendo en ese tiempo. Ellos arriesgaban su lana para que los grupos pudiéramos hacer algo. Eso es algo muy bueno de reconocer. Dentro de todo el desorden que había, por lo menos la compañía disquera esta se dio a la tarea de apoyar a los grupos. Se arriesgaban mucho, porque no existía nada, no había nada para estos movimientos. Afortunadamente funcionó y ahora esta compañía disquera tiene infinidad de cientos de miles de grupos ya, pero por ahí era la cosa, por ahí eran los arranques. Igualmente en los foros, pues seguían siendo los ranchos, seguían siendo los eh, eh, cochitriles ahí donde no había ni baños y armaban ahí un escenario y póntele a tocar y a cobrar las chelas y totalmente cierto. en el corral y tenías que estar llevando todo tu equipo y una Ujú. serie de cosas que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? De Y ahí que, ajá, adelante, Raimundo. Dime, Juanito, por favor. sí, ¿no? De ahí que pues grupos como Tri Soul, como el Tri, pues supieron aprovechar ese momento, utilizaron a las bandas que estábamos emergiendo en ese Ujú, momento, cuando el Tri también tenía un bache terrible,
se estaba reorganizando y afortunadamente con ese disco rojo, pues les volvió a abrir el camino a mi queridísimo Alejandro Lora y el Tri, les volvió a abrir el camino y bueno, entre esos se organizaban eventos que en el Deportivo Coyoya, que en el Metro Valderas y así, en una serie de lugares donde se organizaban y era la única fuente que había para todos los grupos de ese tiempo, de los grupos que te mencioné hace un rato. Entonces, surge algo muy, muy bueno, muy curioso e inesperado, que ya para los principios de los 90, en Ciudad Neza, las pistas abren un panorama enorme al rock and roll. Yo me atrevo a decir que el rock and roll resurgió desde Neza, volvió desde Ciudad Neza el rock and roll de todas estas bandas que ya te comento, del Tri, Next, Transmetal, todos estos se abren pistas como el Carita JC, Pista Checos, El Consejo, varios que habían en ese tiempo, ¿no? Y ahí fue un resurgir del rock and roll, porque en esa llegó el momento en que había rock and roll todos los días, era martes o era jueves, y habían tocadas con los chavitos que, los más leales, el público más leal al rock and roll que estaba surgiendo en ese tiempo, ¿no? Y Cierto. Fíjate que, perdón, bueno, nada más para un apunte, mi querido Juan, de eso de hecho te iba a comentar, que es bien cierto lo que comentas. Yo recuerdo mucho estas noches de rock. Vivimos muy cerquita, tienes tu casa cuando gustes, muy cerquita de lo que era el Carita JC, entonces, y muy cerca del Salón 5, entonces me tocaba, pues, escuchar todas las tocadas desde morrito, ¿no? Aquí, por eso te comentaba aquella ocasión que tuvimos la oportunidad de conocernos, te platicaba, ¿no? Que crecí con esta música porque era salir a la calle a jugar y a partir de 7, 8 de la noche ya había música rock, ¿no? Y era prácticamente todos los días, y era escuchar, ¿no? Rolas de Heavy Nopal, del Tri, bueno, de tantas bandas que creciste acostumbrándote o acostumbrado a escuchar esta música, mi querido Juanito. Adelante, amigo, por favor. Es correcto, pero es importante cómo se dio este fenómeno en esa. Un resurgimiento. Yo así lo veo, ¿no? Aunque había rock and roll en la Ciudad de México, ya muy castigado, ya no habían foros como los que hubieron en los 70s, incluso a principios de los 80s, porque, pues, imagínate, a nosotros nos tocó, primeramente como Grupo Dama, en los 80s, del 82, Grupo Dama más o menos es del año 80, de 1980, 82, por ahí que grabamos el primer disquito sencillo y todo lo que vino, junto con Rodrigo Levario, Arturo Brown y las gentes que en ese tiempo estábamos. Pero te repito, por ejemplo, nosotros sobrevivíamos mucho de bares. El rock and roll estaba en los bares. Ya no habían lugares específicos, no habían salones. Todo eso estaba muerto. Además de que veníamos un poquito de la música disco, de toda la música, toda la influencia que nos trajeron las estaciones de radio de ese tiempo. Nos vendieron infinidad de cosas, pero esto de la música disco se prolongó y fue un boom muy fuerte. La música que Estados Unidos nos quiso vender, ¿no? No nada más rock and roll, sino nos vendía todo tipo de basura. Y aquí la consumían, entonces el espacio para el rock and roll como el que estábamos haciendo, o de todas estas bandas que te comento, pues era muy difícil. No había foros, teníamos que inventarlos. Entonces, Ciudad Neza, tuvo un papel muy importante al abrir este espacio para que el rock and roll resurgiera ahí. Ahí llegó a ir Ángeles del Infierno, Rata Blanca, incluso Status Quo, varios grupos. El rock and roll
ahí en esa vino un segundo aire, un tercer aire, no sé ni qué aire haya sido, pero de ahí resurgió. Fue una época muy bonita en Ciudad Neza, la banda muy entregada, Así es. sabían lo que querían, lo que les gustaba. Era un público más exigente, un público que quería rock and roll, no solo baladitas de amor con chun, chaca, no, no. La bandita exigía, pedía, al público de ahora es un poquito más perezoso, pero Sí, pero la bandita de antes te pedía más, a ver, pues háblame de esto, háblame del otro, lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, no tanto el me amas, te amo, me dejaste, te dejé, no, no, era un público un poquito más exigente, digamos menos fresa, de más rock, ahí, ajá, más rock and roll, de ahí también viene el boom del llamado rock en tu idioma, rock en la tu bola idioma, de españoles, argentinos y muchísimo. chilenos, y pues tenían a Televisa con el señor Raúl Velasco haciéndoles guanaguana, hasta criaron al ángel del rock, imagínate, un Cierto. pelado de, un pelado de Laureano Brizuela, Sí, 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 y claro. nos vendían un rock muy amañado, muy extraño, ¿no? En lo particular, por ejemplo, como Café Tacuba, y todo esto, que pues tiene su publicote y todo, pues cómo no, Claro. con un aparato de promoción y publicidad tan grande, pues hasta la basura se vende. Fíjate, Pero fíjate aquí que eso, no. y eso es algo que te iba Ajá, yo a comentar, ¿verdad? Esto que acabas de decir es bien importante porque, mira, acá hablando de Raccoon Radio, ¿verdad? A nuestra experiencia, de repente cuando tocamos este tipo de rock, ¿verdad? Este rock mexicano, 100% mexicano, muy poca gente ubica las canciones, y no porque no sean conocidas, sino porque no tiene precisamente la difusión que quizás este rock debería o se merecería tener. Hablábamos de este caso, ¿no? De cómo relegaban el rock nacional a los espacios pequeños, pero debo decir que también el hecho de mandarlo a estos pequeños espacios donde la raza se unía, donde realmente había esta hermandad, ¿no? De la raza que iba a escuchar la música, pues en realidad lo hizo muy fuerte porque sin necesidad de todo este aparato publicitario, de todos estos medios de comunicación, pues el rock nacional creció de una manera exponencial, mi querido Juanito, que fue sí tremendo. es verdad, sí es verdad eso que dices. A pesar de todo, el rock and roll emerge, el Así rock es, and roll sale, logra un espacio preponderante, además de que pues ha sido negocio para unos cuantos que han abusado o aprovechado de esto, ¿no? Te repito, me tocó ver cómo Comp Rock y las empresas que tenían dinero, apoyados por las disqueras que también tenían mucha fuerza, nada de lo que hoy ahora ya hasta las disqueras son una basura, no tienen sí, nada. Y en ese tiempo, pues, fabricaban cosas, hacían, con muy buenos músicos también, ¿no? No puedo decir que no, pero perdía la esencia rock and rollera, perdía la base de crítica, perdía la parte de denuncia, la parte de rebeldía que el rock and roll a nivel mundial tenía y que en México también fue muy importante, ¿no? Incluso cuando Three Souls in My Mind, sus primeros discos, que fue cuando a mí me encantaba, no le hagas caso a tus papás, abuso de autoridad, oh, qué bárbaro. Tuvo una magia en ese tiempo ese grupo para atrapar a todos los chavos de esa época. sí, Entonces, esa línea de demanda, de protesta, por decirlo así, se fue perdiendo y el rock and roll que invade la radio y la televisión es el rock en tu idioma, sí, con cositas totalmente la fresez, ujú, muy buenos, pues, te repito, con todo el apoyo, todo el aparato publicitario y todas las fuerzas de la compañía disquera, hasta la basura gusta, claro. repito.
para mí no es rock, ¿no? O sea, respeto, y respeto a amigos músicos muy buenos que tengo de esas bandas, pero, pero el rock and roll nuestro, el rock and roll Tex-Tex, Aragán, Lead and Roll, Bostic, en todo ese tiempo no tuvimos el apoyo ni financiero ni nada. Ujú, Ahora el Aragán, Lead and Roll han sabido destacar y es algo muy admirable, claro, muy admirable los lugares que han logrado llegar, llenar el auditorio y lugares muy bien y ahora andar en todas las ferias regionales gracias a su esfuerzo, a su logro, claro. a lo que han hecho dentro del rock and roll, pues digamos los menos fresones, ¿no? Así. Pero, pero es todo, fue todo un proceso el ir entrando a esta sociedad rock and rollera. Y qué proceso, porque realmente este rock es de batalla, ¿no? Este rock es, bien lo comentaste, quizás empezó con este ánimo de protesta, digo, veníamos de una serie de acontecimientos históricamente en México bastante fuertes, que tenían en el rock esta voz, ¿no? De decir, somos el pueblo y queremos, pues, pelear por nuestras vidas, o tantos mensajes que traían. Y pues bueno, este estandarte, como bien lo comentas, se pierde por un tiempo, pero ahí es donde yo creo que está esta fortaleza que tuvo el rock nacional de, pues lo podemos llamar así, inmiscuirse, ¿verdad? Por los rincones, por los lugares más inimaginados, por esos recovecos que en su momento quizás el gobierno, radiodifusoras, televisoras, lo que quieras, no tomaba en cuenta, porque ese rock en tu idioma en su momento, pues también, ¡pum! ¿No? O sea, ya, quizás partió, y sin embargo, el rock nacional sigue, sigue sonando, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto, exacto. porque Exacto, es el el rock. rock en tu idioma lo viven y lo reviven y lo quieren revivir y ahora lo presentamos en un teatro y ahora en otro, una revoltura de músicos recordando aquella época maravillosa, pero como tú lo has mencionado, desaparece. Y estas bandas que emergemos sin el mayor apoyo ni el amor, nada, seguimos un camino, seguimos marcando y siendo parte importante también en el rock mexicano. No quiero decir que pierda valor lo que cada músico, cada banda y cada género hace. No, nada de eso. O sea, todo tiene un gran valor. Nada más estamos hablando de lo que cuesta a uno y a otro llegar. En el rock and roll como el nuestro, pues vuelvo a decirlo, los medios estuvieron muy cerrados, Sí, muy, o tenían dictado de papá gobierno de que nada de grupos que protestaran, o nada de grupos que gritaran o se pusieran al pedo de sus gobiernos, ¿no? cierto. Pero Ujú. aún así, pues emergen, aún así siguen. Ya son por lo menos todas estas bandas que te comento entre los 30 y los 35 años. Fácil. Bostic, Tex-Tex, todos estos grupos por esos años andamos. Entonces, quiere decir que ha sido sólido, que ha sido fuerte, que hemos tenido un público cautivo. A pesar de los años y todo, pues se mantiene la misma forma de hacer rock and roll. También debo comentarte una cosa. En el caso de Heavy Sí. Nopal, Ujú. hemos llevado por mucho tiempo también el estandarte y la bandera de las canciones de Rodrigo Claro, por González. supuesto, Y la maestrazo. verdad lo hacemos con mucho orgullo. Yo prefiero tocar de Rodrigo González que de un español o de un argentino o un chileno, te lo hablo con el corazón, ¿no? Yo Sí, 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 sí. prefiero tocar cosas de mexicanos. Si en algún lugar, en alguna tocada me dicen, oye, tócate algo de Tex-Tex, lo tocamos. Algo del Tri, lo tocamos. De ahí es lo nuestro, de ahí es lo que nosotros hacemos y sigue estando en nuestra línea, por así decirlo, pero siempre fieles a la misma temática, a la misma forma, a la misma manera del rock and roll que hicimos de todos estos 33 años. Pero te Claro, repito, llevamos también la bandera del buen Rodrigo con mucho orgullo, mucho respeto. Son rolas magníficas. Yo creo que ahí se dio un algo
las rolas de Rodrigo interpretadas por Heavy Nopal funcionaron, y Bastante. más en la voz de Rodrigo Levario. Y Ujú. Rodrigo Levario tuvo el superatino de cómo arreglarlas, cómo condicionarlas. Las versiones de Rodrigo González, mucha gente las escucha, pero otra tanto de gente escucha las de Heavy Nopal y dicen, bueno, pues ambas, Claro. ambas, ambas son excelentes. Rodrigo Levario tuvo mucho atino en la forma en que las arregló, en la Arregló. forma en que les dio la frescura para que entraran a las generaciones Así que es. le han gustado. Yo me he topado con mucha gente que me dice, yo he conocido a Rodrigo González primero por Heavy Nopal y después escucho ya a Rodrigo. No Sí. sé, no quiero pecar de No, nada, fíjate, ¿no? esta ocasión, antes de continuar, déjame saludar a la banda porque te están mandando saluditos por acá, mi querido Juanito. Órale, saludos. Acá andamos. Inéditos con talentos, saluditos, gracias por estar acá. Maribel Valdivia te manda saluditos. Juanito también, Dama de Blanco, Reinita del Mictlán, por ahí. Isis Dorín también te manda. Isis es mi hermana, también por ahí la conociste ese día que fuimos por allá al Wings Army, por Ah, allá sí, anda. como no, un abrazo, un abrazo. Yasmín Reyes también, mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, en todo México, por supuesto, en Centro y Sudamérica también, bandita por acá, gracias por acompañarnos. Fíjate que esto es algo bien cierto lo que acabas de comentar, porque hablo de mi caso personal y te lo decía yo ese día que nos conocimos, tuve el honor, la fortuna de conocerte, te comentaba, esta canción que en un momento vamos a colocar, No tengo tiempo, yo la conocí por Heavy Nopal. O sea, yo la escuché por primera vez con Heavy Nopal y fue un tema que la verdad yo no tenía la fortuna, no era muy de morrillo, no era muy dado como que todavía estas ondas del rock, ¿no? Mi onda era otra, completamente diferente, pero cuando empiezo a escuchar rock, recuerdo las tocadas del Salón 5, las tocadas del Carita JC, mis primos, los mayores, pasaban de las tocadas, Juanito, hacia acá, hacia tu casa, cuando gustes, este, y se seguían la fiesta aquí, traían sus acetatos, ¿no? Y ponían la música y escuchaba, no tengo tiempo, ¿sí? Y decía, bueno, wow, y ya después, mucho, fíjate, lo que te voy a decir, mucho después, cuando, hasta que yo tenía 18, 19 años, fue cuando me entero que No tengo tiempo era una canción original de Rodrigo González. Entonces, fue muchísimo el tiempo en el que pasó, pues para que yo supiera que este tema era de él. Entonces, sí, definitivamente muchos conocimos la música de Rodrigo, que por supuesto ya cuando te adentras a su historia dices, wow, pero gracias a Heavy Nopal, ¿no? Y lo hacen, Yo tengo eso y mucha gente que me he encontrado en muchos lados. Bueno, inclusive el otro día tuve una entrevista de un programa chileno que ok, hablaba de Rodrigo González, pero nos decía eso, que habían conocido las canciones de Rodrigo por Heavy Nopal. Y yo quiero aclararle a la gente que ni abusamos, ni nos colgamos, ni nada. Rodrigo fue un excelente amigo nuestro y fueron cosas, ¿cómo decirlas?, que se atravesaron para que se hicieran sus rolas. Entre ellos fue que la mamá de Amandititita nos pidió que ujú, las grabáramos a Rodrigo Levario, el primer disco que lo hicieron ellos, para que se pudiera obtener un poco de regalías para ayudar a la niña, que ahora ya es gran artista, a Mandititita, a la Lena, pero mucha gente me lo ha dicho de esa manera, que las canciones las han oído primero como Heavy Nopal y después escuchan las versiones de Rodrigo. Y así ha sido. También hay gente que pues primero escuchan allá y luego acá, pero insisto, las hacemos de corazón. De todo lo que genera de regalías el trabajo de Rodrigo González, tiene sus reclamos. Son su hermana, sus compañías disqueras. Nosotros no recibimos de ahí nada. De ahí no recibimos dinero. De las canciones de Rodrigo, todo se hizo un acuerdo, se hizo un arreglo desde el principio para que todo fuera a parar para ellos. Ya con el paso de los años, pues se ha modificado, la familia ha hecho lo que ha querido y bueno, están en su derecho. ujú, Pero
debo aclarar que no nos colgamos, no abusamos, y sin embargo, la gente nos conoce también a nosotros por él, por el Claro, legado de él, y a orgullo lo aceptamos. También tenemos canciones nuestras. Hay una que sí, se llama Con estas flores va mi vida, que esa es mía. Y hay otras canciones de Rodrigo Levario, de Trini Romero, de Miguelito Vázquez, que está tocando la guitarra. Él es un gran compositor. Varias canciones de las que Heavy Nopal tiene ahora son, son de estos compositores de ahora. Entonces, pues imagínate, son 33 años, por lo menos estamos hablando de 30 discos. fácil, De ¿eh? Rodrigo solo son tres discos de Rodrigo, todo lo demás hay una gran variedad de canciones. Yo a veces en las tocadas me encuentro gente que me pide canciones que digo, ah, ¿cómo es posible? No, pues es que a mí me gusta esta y la de Siempre Solo y la de aquí y allá. El gusto es muy grande. Es Por muy supuesto. grande. Digo, desafortunadamente, como lo comentabas hace un rato, esa canción de Rodrigo González se vuelve un himno rock and rollero nacional y que trasciende. En Estados Unidos se escucha mucho, en muchos lados del mundo, la canción de No tengo tiempo de cambiar mi vida. Es una canción que si tú le pones atención, te va a costar trabajo descifrarla, Sí, aunque aparentemente la entiendes, te va a costar trabajo por por las palabras, el juego de palabras que utiliza Rodrigo y en todas sus canciones, yo te apuesto y le digo a cualquier persona que quiera que me descifre una canción, que interprete una canción de Rodrigo al 100%. oh, hasta canijo. Te puedes descifrar de quien quieras, pero de Rodrigo es sumamente difícil Sí, por la cantidad de juego de palabras tan penetrantes, tan fuertes y un poquito difíciles de digerir que tiene en sus letras. De hecho, eso ha costado un poco de trabajo. Cuando hacemos homenajes a Rodrigo, la gente te las pide, las escucha, pero llega un momento donde caen como en un tedio, como que ujú, son tan penetrantes las canciones o tan verdaderas o te avientan tanta realidad que cuesta trabajo digerirlo sí, fácilmente. es Pero cierto. pues repito, nosotros lo hacemos con gusto, no por aprovecharnos ni nada de nadie, lo hacemos con todo el gusto y el cariño y respeto a un gran amigo, Rodrigo Sí. González. No, y yo creo que es un gran homenaje, ¿no? La verdad, el hecho de que estén llevando estos temas, pues, más allá de lo que pues ya no pudo realizar el buen Rodrigo, pues bueno, obviamente es un gran homenaje para él, y por supuesto, yo estoy seguro que allá donde él se encuentre, pues estará acompañándolos en cada gira, ¿no? En cada interpretación, pues Sí, está la esencia del gran Rodrigo. fíjate que eso que dices en lo particular ha sido muy importante para mí. Yo siento y he tenido muy presente a Rodrigo en mi vida. Y han ocurrido cosas chistosas y yo siempre he pensado que ha sido porque él así lo ha querido. Ujú, Sería aventarnos otra entrevista de muchas horas para sí, poderte claro. explicar algunas situaciones que se han dado, un poquito extrañas, pero Rodrigo era una persona sumamente extraña, una Sí, persona fuera totalmente de lo común, un claro. ser muy especial, eh, de pocos amigos, eh, de una forma de ver la vida demasiado abierta. Él no Sí, tenía, no se cerraba a las cosas y estamos hablando de todo. Él te hablaba de un travesti, él te hablaba de un político, él te hablaba de la muerte, pero repetidas veces. Y le cantaba la muerte de una manera muy exquisita, muy sí, especial, donde le agradecía y le decía, el día que te vea, te daré todo lo que tengo. Y situaciones así muy especiales del el buen Rodrigo González, ¿no? A una es, ocasión nos ocurrió algo que luego yo cuento mucho, que
íbamos caminando por la zona rosa, ahí por donde estaba el bar, donde tocábamos desde el 82 hasta el 85 que él murió. Ajá. Y de repente nos lo encontramos, íbamos Rodrigo y yo alegando algo, discutiendo algo, y de repente volteamos y lo vemos, nos saludó, nos hizo así, y nos volteamos a ver y fue Rodrigo, es Rodrigo, ¿verdad? Sí, pero tenía 10 años de muerto. Ándale. O sea, fue algo muy especial. Si me hubiera ocurrido a mí solo o a él solo, bueno, pero Sí, claro. a los Algo hay. dos una situación bien curiosa. Y así, algunas otras veces que ha ocurrido, ¿no? Sí, claro. Pero, y de hecho, yo he pensado que la vida de Heavy Nopal ha estado muy marcada por él. Las cosas que han acontecido, de hecho, el nombre Heavy Nopal es algo que él sugirió alguna vez en los 80s, como por el año 84, sugirió que no éramos heavy metal, éramos heavy nopal. Y cuando hay otro suceso más años adelante, en el 89, cuando ya nacemos como heavy nopal, ¿Mm? es precisamente por un apañón con la policía que fuimos a parar hasta los separos y ahí nos tuvieron encuerados en los separos de la policía, junto con Javier Batis y otras bandas de ese tiempo. Cuando salimos de ahí, lo primero que nos dijeron los jefes policíacos es, no los queremos volver a ver por zona rosa. Grupo Dama, aquí queda bien apuntado. Grupo Bandolero, los grupos que éramos, quedan Ajá. aquí donde los volvamos a ver. Pero órale, nos dieron la libertad en ese momento. Al Sí, otro día ya éramos Heavy Nopal. De la claro. noche a la mañana, de la noche a la mañana decidimos tomar el nombre de Heavy Nopal. Fue algo atropellado, pero, pero así fue como surgió. Y el momento en que cambias a Heavy Nopal, todo cambia. Todo el panorama se vuelve mágico. Es lo único que te puedo decir. Todo cambia y se abren las puertas que no se abrían y un montón de cosas. Y ese comentario te iba a hacer yo. Vamos a pasar con esta rolita de No Tengo Tiempo, pero precisamente yo te iba a hacer ese comentario. De la magia como de esta. Rodrigo tenía por ahí previsto con este nombre y ahí se dio la magia, ¿no? Y obviamente, pues bueno, fue muy buena idea porque siguió Heavy Nopal con todo adelante. Y pues como lo dijimos, este rock nacional es rock de batalla. Así que bueno, vámonos, mi querido Juanito, ¿te parece con esta rolita? No tengo tiempo. Va, que ¿Listo? va, escuchamos. Ahí está, vamos a escuchar, familia, para que toda la bandita que no ha tenido la fortuna de escuchar a nuestros compañeros de Heavy Nopal lo disfrute. Vámonos, 8:43, vámonos con esto que se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida. Heavy Nopal, aquí en Raccoon
Ándale, papá. Oye, mi querido Juanito, escuchar esta rola, por ahí lo comentaban en el chat, es traer tantos recuerdos a la Sí, memoria. Te lo platicaba yo aquella ocasión allá en Wings Army, te decía que este tema, ¿no? Fue parte del, digámoslo así, soundtrack musical de muchos de nosotros, ¿no? sí, Entonces, escucharla cada vez interpretada en especial esta versión, porque digo, como bien lo comentas, ¿no? Está la de Rodrigo y actualmente hay otras por ahí, pero en especial la versión de Heavy Nopal es sí, inigualable. O sea, es sí, es inigualable. cierto. Tiene un feeling, y yo creo que es ahí donde entra la magia de la que hablabas de Rodrigo, porque tiene un feeling diferente, tiene un sabor, una esencia muy difícil de igualar. Así es. Sí, no, y como te decía hace un rato, se convirtió un himno, se convirtió un himno, y mucha gente la canta, muchos grupos de bares que tocan rock urbano, en los bares las tocan y en muchos lados se escucha. A Ujú. veces ando por aquí en un lado de la República u otro y la escucho. Pues es una canción que ya logró trascender, ya es parte del legado musical mexicano, ¿no? De la música popular mexicana. Sí, Y puede ser un poco también Metro Valderas, puede ser otro tanto Ama de Casa, que es una canción también muy escuchada por el público en, alto lo, chilo en, también. las, en los medidores como Spotify, ahí marca que la canción de Ama de Casa es de las más escuchadas. Entonces, pues tienen su valor muy grande las canciones de Rodrigo. Claro. Yo a veces me pregunto qué hubiera sido si él hubiera continuado, si él hubiera seguido con su obra. Por su parte, si no hubiera ocurrido todo esto que ocurrió, ¿no? Claro. Eh, no sé cómo sería ahora. A veces me pregunto qué sería Rodrigo ahora, ¿no? ¿Cómo estaría? Pero bueno, son infinidad de cosas que el rock and ¿Qué roll ha sería? sufrido. Sí, no, ¿y qué sería de la escena del rock nacional? Porque vaya, ya lo comentas, ¿no? A raíz, hablemos de este acontecimiento con Rodrigo, pues bueno, desencadenó muchas cosas que Sí, favorecieron de alguna manera a diferentes ámbitos del rock, ¿no? Porque fue tan rica la herencia musical, por así llamarlo, de Rodrigo, que se convirtió en una leyenda, ¿no? No sé, digo, obviamente estaba proyectado para ser uno de los más grandes sí. músicos en México, por supuesto, pero no sé, no me imagino, es que bueno, hay muchas vertientes de posibilidades, ¿no? Ya lo comentabas, ¿qué hubiera existido? ¿Qué no hubiera existido? ¿Qué hubiese pasado? De qué estaríamos hablando en este momento exactamente? Este, a raíz de que, pues bueno, los acontecimientos hubiesen sido diferentes. Lo que sí, sin duda, mi querido Juanito, es que al maestro Rodrigo se le agradece muchísimo este legado que por supuesto dejó, y pues es una forma, ¿no? De celebrar también su vida y su obra, ¿no? Exacto, exacto, de hacerle un homenaje a un ser que pues, tal vez eh, si de haber seguido vivo pudo haber hecho mucho o no pudo haber hecho nada, era un poco desordenado, Rodrigo, era un poco, descuidaba muchas cuestiones, ¿no? Aunque en ese momento estaba creciendo, ya lo llamaban de Canal 11, ya lo llamaban pues de la película que hizo y ya lo estaban llamando, estaba llamando la atención, Rodrigo Claro. estaba efervesciendo, Rodrigo en ese tiempo estaba levantando. Cierto. No te repito, no imagino bien cómo podría estar ahora, qué podría estar pasando ahora, ¿no? Fueron una bola de sucesos entre esos ochentas, noventas, ocurrieron muchas cosas en el rock and roll mexicano, en Bastante. uno y en otro género, en uno y en otra, bueno, el rock and roll hasta clases sociales tiene, ¿no? Sí, Todo esto, y todo fue ocurriendo durante todas estas décadas. Eh, yo en la actualidad veo el rock and roll pues desgastado un poco, lo veo un poco estacionado, lo veo
pues son dos, tres los que despuntan nada más. Veo situaciones un poquito o un mucho muy diferentes a cuando todo esto arrancó. Culpa Sí, también tiene la misma compañía disquera sí, que ha seguido exigiendo a sus grupos que hagan covers, que hagan cosas que ya no funcionan, que funcionaron en un momento, pero que hay que cambiar, que hay que idear nuevas maneras que estén de acuerdo a los nuevos chavos, a las nuevas sociedades, claro, ¿no? Pero correcto. pero bueno, lo importante es que pues sigue habiendo rock and roll, de una o Y de otra manera, sigue existiendo este rock and roll que le llaman de bajo mundo, que le llaman underground, que le llaman de mil maneras, pero el urbano. tiene mucha fuerza. Ahorita hay grupos en Estados Unidos como Sam, Liran Roll, que andan dando giras por allá. Nosotros también hemos andado por allá y es un mercado grande que ahora existe para este tipo de rock. Ujú, Allá y acá y también en Sudamérica, nada más hace sí, falta tener bien los lazos para poder hacer buenas cosas hacia Sudamérica. Se ha así es. abierto espacio hacia Perú, hacia Argentina, Colombia en los Chile, últimos años. Nada más que, pues repito, hace falta conexiones más concretas, así es, así ¿verdad? es. Pues, sin duda, esto que acabas de tocar es bien importante, porque ya lo platicábamos al inicio, ¿verdad? De cómo de pronto se fue relegando el rock, ¿verdad? Por acá te mandan saluditos, perdón, te manda saludos Pau Linderman, ahí manda saluditos, Paulina Linderman, ahí anda. Gracias por estar por acá. También Virginia Brambila te manda saluditos. Alberto Garza desde Monterrey, también Guadalajara, Monterrey, todas de Chile, de Argentina, de España, tenemos el día de hoy con nosotros. Gracias por estar acá y que conozcan la música de Heavy Nopal, por supuesto. Hablábamos de este tema de cómo se relegó un poquito el rock. Dijiste algo que es bien cierto y que es algo que yo he venido comentando durante un tiempo. Hoy día los espacios, no solo, bueno, digámoslo, si para el rock en tu idioma, por ejemplo, ¿no? Que es rock más comercial, han sido complicado encontrar, en Atlanta también, encontrar espacios, ¿verdad? De difusión para el rock nacional, pues el rock de Heavy Nopal, el rock de otras tantas bandas, ha sido todavía el doble o el triple de complicado porque es muy difícil, como lo comentabas hace rato, que las estaciones de radio le den cabida a la música rock. Más bien, este rock es más como de acá, del pueblo. Y esto, pues, obviamente se lleva a que de pronto la gente que se va a vivir a Estados Unidos, que emigra al país del norte, pues lo traiga enraizado, lo traiga en la sangre, lo trae consigo, porque fue con lo que vivió, con lo que creció, y es la cultura que lleva allá. Y yo creo que esa es la mayor proyección que se le da a esta música, no la misma Vox Populi, por así decirlo. Pero sin duda, mi querido Juanito, hace falta, ¿no? Espacios para proyectar el rock, Sí, espacios como lo que platicábamos hace un ratito, que hubiese por ahí, como el Carita J se fue en su momento, como tantos foros que había sí. para expresarlo, ¿no? Claro, fíjate que hay dos o tres factores muy importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, bandas como Liran Roll o el Aragán que han evolucionado, que han eh, cambiado un poco su raíz, su forma de tocar las canciones como las tocaban antes, ahora las tocan con orquesta. Ujú, eh, y eso ha sido atractivo para un mercado que visita el Auditorio Nacional o que visita otros lugares. Esto quiere decir que hay gente de otro estrato social que gusta de esta música, que gusta de solo que las grandes empresas movedoras de espectáculos, pues, uh, tienen también sus detalles, se fijan en ciertas cosas, quieren que los grupos evolucionen, mejoren, hagan cosas más atractivas para que podamos tener acceso a esos foros que ellos tienen, como todos los que tienen, por ejemplo, OCESA o las ujú, empresas de espectáculos. El rock and roll urbano, como le llamamos, sí, eh, tiene todavía muchas limitaciones, tiene todavía muchas limitaciones para poder entrar a esos lugares.
hay exigencias, hay cosas que se les pide al rock urbano para poder entrar a esos lugares, ¿no? Como te lo decía hace un rato, quizás orquestarte más o hacer la Sí, música más fresón. profunda, no sé, no sé exactamente. Ocurre todo eso. Y los espacios que hay, desafortunadamente, siguen siendo muy explotados. Los grupos siguen siendo muy explotados en los espacios que hay ahorita. Y hay grupos que por querer estar en un escenario, y no se les culpa, al contrario, qué chingón, a veces regalan su trabajo Cierto. o hasta pagan por tocar. Y esas situaciones son las que ya no le vienen bien al movimiento rock and rollero. Yo creo y le digo a los grupos, hagamos cosas para mejorar, para sonar mejor, desde vestirnos mejor, desde todo va en pos de que mejore el Así es. rock urbano, no que lo sigan estigmando, que lo sigan diferenciando, no, pues es el grupo de la banda, es el grupo de los músicos de los mugrosos. Todavía se estigma mucho, aunque no lo creas. Sí. Yo trato con diferentes tipos de clientes y hay clientes que siguen viendo esto como, no, mano. Entonces, eh, tenemos que seguir evolucionando. Yo pienso que eso es clave para que el rock and roll se mueva un poquito, salga un poquito de ese lugar en el que está Y puesto y las grandes empresas tengan más el ojo. así es, ¿no? Y romper un poquito ese clasicismo, ¿no? Que de repente ya lo comentabas hace ratito, ya tiene clases sociales, y como que se supone que el rock era esta forma de unión del pueblo con el pueblo, ¿no? No realmente tampoco como de separar al pueblo, vaya, en clases. Por acá te dicen que viva el rock urbano, dice Vani Flores. Si le puedes regalar un saludito a Vani Flores, mi querido Juanito, por favor, es músico, es ¿Cómo mi no? hermano. Un saludo con todo el cariño y respeto. Gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando aquí en el Chisme Rock and Rollero. Claro. Y nos preguntan, mi querido Juanito, ¿cuándo va Heavy Nopal a Monterrey? Tenemos por ahí un convenio ahorita para ir a Monterrey, pero esta persona que nos lleva quiere que hagamos 3 ciudades de allá y es en lo que está trabajando ahorita para que valga la pena el viaje hasta allá. Van a ser 3 ciudades, ya muy pronto les vamos a decir las fechas, ya está cocinándose. Igualmente está también por ahí ya próximamente una girita fuera del país, pero bueno, todo esto se los vamos a estar diciendo en las páginas de Heavy Nopal. Perfecto, ahí está, para que vayan a seguir las páginas, por supuesto, y ahí chequen todas las fechas que van a tener y dónde se van a presentar, ¿no? Y vayan, por supuesto, a acompañarlos por allá. Fíjate que estás tocando un tema que a mí me trae muchos recuerdos, mi querido Juanito, hace ratito y ahorita lo tocaste, el tema de cómo existe este estigma sobre el rock nacional, sobre el famoso rock urbano, como se le llama, y cómo catalogan a la gente que, pues bueno, suele disfrutar de esta música, ¿no? Lamentablemente, yo creo que esa segregación que la radio y televisión le dieron en su momento provocó que, pues bueno, se viera como algo malo, como algo, una mala influencia. Esto se llevó a incluso corretizas. Yo recuerdo una muy famosa aquí en Ciudad Neza, una tocada que se iba a hacer por ahí 94, 96, no recuerdo bien el año, que una tocada en el Palacio Municipal que iba a ser la primera, no mal recuerdo, que se iba a organizar de rock urbano, rock nacional en Palacio Municipal de Nesa. Terminó todo en una corretiza porque a los chicos pues ya no los dejaron terminar, ni siquiera empezar el evento. Y recuerdo que hubo inclusive hasta personas pues fallecidas debido a esta corretiza y gente que simplemente iba a disfrutar la música que gustaba, ¿no? Que le gustaba bailar, que le gustaba eh, cantar a todo pulmón. Y esto fue como un reflejo de lo que pasaba a nivel nacional gracias Sí, a esta estigmatización que tú decías, sí, ¿no? tienes toda la razón. Tienes toda la razón, eso es muy importante. Nosotros llegamos a ir varias veces a la explanada del Palacio Municipal de Nesa cuando los dueños, los organizadores del Carita JC, Carlos Madarriaga en ese tiempo, y toda la gente que hacían, realmente eran eventos como
como hechos a fuerza, así, ahí va, y lo hacemos porque lo hacemos, y se juntaban Sí. miles de personas llegaban a convivir, a escuchar rock and roll en ese tiempo, estamos hablando tal vez del 91, 92, por ahí así, más o menos, ahí en Explanada, eventos muy buenos, pero la cosa es cómo lo manejas. Si tú vas a manejar un festival de ese tamaño, apoyado en que estás en una rebeldía particular, ya te amolaste. La rebeldía también hay que generalizarla, lo que siente toda la gente, lo que piensa toda la gente, no nada más tú o una persona. Voy a ocupar a los grupos y voy a ocupar al público para atacar a una persona. Eso era lo que desvirtuaba el rock and roll. Así es. Eso fue lo que empezó a crear ese tipo de conflictos del que tú hablas, porque ahí en ese Palacio Municipal se llegaron a hacer eventos muy bien, con todo el orden, te vuelvo a repetir, miles Sí. de personas, incluso muchos años después el gobierno quiso retomar, pero, insisto, existe esta sombra, ese fantasma de que el rock and roll es desorden, el rock and roll es droga, es monas, es todo, y sí lo es, pero pues ahora sí que hay que respetar las formas de ser de cada persona. Claro. Toda la educación viene desde tu casa, pero el rock and roll conlleva todo. El rock Ujú. and roll definitivamente arrasa y lleva todo encima, pero no nada más es eso. Son muchas cosas, son mensajes, son momentos que se disfrutan. En un evento incluso llegamos a ver que llegaban grupos de provocadores Ujú. y se descubrió que los grupos de provocadores eran manejados por el municipio, por gente del municipio, o sea, era una situación, todo eso fue haciendo que el rock and roll bajara en esa, Ujú. fuera bajando su fuerza. Tuvo mucha fuerza y fue bajando nuevamente. Se fue Sí. yendo para abajo. Ahorita tiene o se mantiene, sigue habiendo muy buen rock and roll en esa, hay muy buenos lugares, pero no con la fuerza que tuvo en los años 90. Muy cierto, eso es muy cierto. Y esto, pues, fue hasta cierto punto bastante triste ver cómo estos espacios que acostumbrábamos o que solíamos ver llenos de esta banda que iba a disfrutar buen rock, ¿no? Como comentas, pues, grandes agrupaciones que llegaron a venir al municipio y de repente se empiezan a cerrar los espacios, precisamente ya dijimos, ¿no? De difusión, Carita, Salón 5, que fue el último sobreviviente de este movimiento, el Salón 5 y que pues bueno, también terminó cediendo a todo este, pues, a esta presión, ¿no? A este el Sí, lamentable hecho del estigma que le dieron al rock, pues, nacional y al rock, pues, urbano como tal, vaya. sí, Entonces, sí. es triste, mi querido Juanito, Aún, que aún así, con todo esto que lo estigman y con todo esto que lo atacan y que sí que es de una clase social o que si todo existe y existe con una fuerza y un poder bastante bueno, bastante nutrido. Solo falta corregir algunas cosillas, algunos errores que hay dentro de los grupos, dentro de los organizadores mismos, los lugares donde se hace los eventos. Hay varias cosas que tenemos que depurar un poco para que nuestro rock se haga más sólido, para que sea más trascendente, como en otros países, como en otros lugares. No importa que sigan llamando que es el rock de bajo mundo o que es el rock de... No urbano, importa, la música es música y la música no tiene ni clase social, ni clase económica, ni nada. Es un sentimiento del claro. alma. Y el rock muchísimo más, porque te libera mucho más. Te lleva más a fondo en tus problemas y todo. Te ayuda mucho. Así es. Es algo que tiene en específico el rock, ¿no? El rock bien hecho, el rock bien expresado, como lo es el rock nacional, pues tiene esta facilidad, tiene esta magia, ya lo platicábamos, de repente moverte por diferentes mundos, sacarte de las broncas
¿no? De pronto, Exacto. inclusive, moverte a onda, o sea, si tú no sabías de música, de repente escuchar una rolita de quizás del Tri, quizás de Heavy, quizás de, no sé, de Rodrigo, de escuchar una rolita de ellos, pues de pronto te lleva a tocar la guitarra y aprender a tocar música, ¿no? Sí. Entonces, es también una inspiración bastante fuerte, mi querido Juanito. Juanito, un favorzote, por acá dice Virginia Brandila, dice, Racón, soy Vicky Brandilia, Juanito, que le mando un fuerte abrazo y un besote y gracias por su excelente rock, dice por acá Virginia. Gracias, va de regreso, mija, el abrazo y el besote, gracias. Por ustedes está el rock and roll, por ustedes es el rock and roll, porque siguen creyendo y siguen gustando de esta música, por eso seguimos existiendo los grupos. Claro, y fíjate este comentario que nos hace nuestro compadrito Alberto Garza desde Monterrey, dice, si no lo hubieran reprimido el gobierno, nuestro rock sería mejor que el rock gabacho, allá sea libertad de expresión. Eso es muy importante, mi Juanito, la libertad de expresión, ¿cierto? Claro, claro, no, pues es que estamos hablando de una represión total a partir de Avándaro, a partir del gran evento aquel de Avándaro, aquel festival que fue una copia de Woodstock, de los festivales que se estaban haciendo en todo el mundo, de rock masivo, de rock descontrolado, porque pues era muchísima gente. Y fue algo tremendo que espantó al gobierno de Luis Echeverría y de la gente que gobernaba en ese tiempo y lo vetaron totalmente. Incluso hubo gente ahí involucrada como Luis de Llano de Televisa, Armando Molina y gente que pues tenían buena voluntad, pero desgraciadamente fue tachado, fue estigmado, fue satanizado. Yo Sí. ahora de repente me pongo a leer, por ahí veo, me aparecen lo que eran los encabezados de los periódicos de ese tiempo. No, olvídate, algo increíble. Cómo satanizaban al grado que llegaba. Una chica o dos se desnudaron. Oh, no, pues fue, olvídate, la acabó. Imagínate qué grado de sociedad vivíamos Sí, para que el espanto haya sido tan grande. En ese tiempo, hoy vivimos un mundo de muchas libertades más, de mucha tolerancia más. Ahora, cualquiera se puede desvestir donde quiera, cualquiera puede fumar marihuana donde quiera, cualquiera puede beber, cualquiera puede hacer lo que quiera. Ya no es lo que existía antes. Por eso el rock ha sobrevivido y debemos de aprovechar que ahora ya hay un poco más de libertad con los medios, con los lugares, con la aceptación de las clases sociales para nuestro rock que malamente han llamado de bajo mundo, ¿no? Pero sí, fue unas décadas muy duras, muy crudas, muy difíciles. Los que bastante. nos arriesgábamos, olvidamos carrera de licenciado, abogado, doctor, lo que fuera, por estar aquí haciendo rock and roll de esta manera, con más gusto y más sentimiento y más coraje que otra cosa. Y claro que el rock and roll mexicano podía y está al nivel de cualquier lugar del mundo. Hay Así. músicos muy buenos. Muchos de ellos que se han llegado a proyectar, ¿no? Como ya comentabas hace ratito, bueno, comentabas a Javier Batis, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? El mismo Alex Lora, por ahí en su momento Carlos Santana también, vaya, otro de los que salieron de esta Otra camada. historia. Sí, punto y Esa fue, aparte. fue otra historia, Carlitos Santana, muchos músicos tocando rápidamente ese tema, muchos músicos de esa época, cuando la ola Tijuana y la ola Guanatos, Guadalajara y todo esto, muchos de ellos emigran, se van a Estados Unidos, otros se convierten en músicos de artistas. Por ejemplo, hay un dato curioso y lo voy a contar aquí en tu programa. Una Venga. cosa curiosa, yo adoraba y adoro un grupo que me encantaba mucho en los años 70, que era el grupo Náhuatl. No, fantástico, ya enérgico y letras y muy bien, y estaba Duk Duk y el pájaro Alberto, que manejaban letras ya muy bien y todo, pero hubo un detalle de Náhuatl que a mí en lo particular no me gustó,
y yo pienso que mucha gente de mi generación tampoco, de repente verlos acompañando a Enrique Guzmán, tocando versiones de Popotitos y cosas de esas, ni una ni otra cosa sonaba. Sí, claro. Entonces, pues, los músicos de esa época tuvieron que emigrar o venderse. Muchos se fueron a las playas a tocar en los bares, muchos se fueron a acompañar a artistas, muchos se fueron, pero perdieron su base rock and rollera. Tuvieron miedo a morir de hambre en el rock and roll, a dejar lo fastuoso por seguir haciendo rock and roll de bajo mundo. O sea, es larga y grande la historia. Sí, Son las claro. cosas que se han visto, ¿no? No, claro, por supuesto. Y esto, fíjate que yo platicaba hace un tiempo con mi querido Paquito Barrios, el buen Mastorzo, que le mando un fuerte abrazo. Y hablábamos de esto, ¿no? De que hablar de la historia musical es hablar de estos encuentros y de estas historias entrelazadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la experiencia que puede tener mi querido Juanito, Heavy Nopal, Ajá. obviamente, es entrelazar muchas historias. O sea, esto sería, lo dijiste al inicio, sería charlar horas y horas, y no sé si días o semanas del tema y no acabaríamos, ¿no, Juanito? Así es, yo por ahí veo de repente gente que hace videos que buscando el rock nacional y que la verdadera historia del rock, infinidad de intentos por dar a conocer todo lo que ha ocurrido. Yo lo único que te puedo decir, y yo pienso, el rock and roll es como un gran árbol, con un tronco de este tamaño y muchas ramas. Sí. Muchas ramas. Dentro de esas ramas están todos los músicos y todas las bandas y toda la gente que ha aportado algo al rock and roll mexicano. Buenos y no tan buenos. Hay quien ha aportado mucho y a quien ha aportado menos y a quien ha pasado sin pena ni gloria, pero es un gran árbol. Muy, muy difícil hacer una sola historia del rock mexicano. Muy, muy difícil. Claro, tendríamos que realmente hacer algo bueno, no sé si tendría, creo que no tendría fin, porque pues se van creando nuevas ramificaciones y esto sería pues interminable, ¿no? Realmente hablar de orígenes, de procesos, de lo nuevo, de lo viejo, vaya, Todo, es hablar de todo todo. un poco. Mi querido Juanito, ¿qué te parece si vamos a un tema? Vamos a un temita musical. Va, Vámonos va con que va, va. Sale, vámonos con este temita que se llama Con estas flores, te late, mi querido Juanito. Órale, pues, es de los Vale, clásicos también de Heavy Nopal. Va que va. de los clásicos de Heavy Nopal. Y pues bueno, vámonos con esta rolita de Heavy Nopal, con esto que se llama Con estas flores. Para toda la racita que se está conectando, muchísimas gracias. Los invito a seguir a Heavy Nopal en sus redes sociales. Por favor, vayan a escuchar buen rock, por supuesto. Aquí está, nos acompaña mi querido Juanito. Un gustazo tenerlo esta noche por acá, mi querido Juanillo, por acá en Raccoon Radio. Esto es todo. Vámonos con la música, banda. Vámonos con esto que se llama Con estas flores. 9:16. Entramos en la recta final de esta gran charla con mi querido Juanito. Vámonos con la música.
Quien diga que, quien diga que no escucha estas rolitas y de mínimo mueve la greñita, está mintiendo, la neta, ¿no? La neta está mintiendo. Entonces, ahí está un poquito de lo que es Heavy Nopal, mi querido Juanito. Pues vamos dándole claquetazo final a esta gran charla que hemos tenido el día de hoy, mi querido Juanito. Pues obviamente agradeciéndote el favor de estar por acá. Pero obviamente quiero también platicar contigo de estas nuevas generaciones. ¿Qué crees tú que debamos hacer o que tenga que pasar hoy día para que, pues bueno, dejemos o podamos quitarle este estigma al rock nacional y darle realmente el lugar que merece tener en la historia musical del país? Porque hablamos de la historia musical del país y la historia oficial hace un pequeño apartado, muy pequeño a veces, de lo que es realmente el rock nacional. ¿Qué debemos hacer o qué es lo que deberíamos realizar para que se le diera su lugar? Bueno, es que mira, parece mentira, pero el rock ya tiene un estigma tan grande que es como limpiar una pieza, hay que limpiarla, hay que buscar la manera de hacerla brillar entre todas las bandas, entre toda la gente que está involucrada. En esto es un compromiso de mucha gente, no nada más de las bandas, incluso Claro. del público que sea un poquito más exigente, qué quiero, qué me gusta escuchar, esta banda así, no, esto no es como el fútbol, que me pongo esta playera o me pongo la otra, no, esto es todo un movimiento musical superior al fútbol, pero por mucho, y que es más de lealtad, es más de poner mucha atención y corregir todos esos pequeños errores. Como músico, pues estudiar más, ser mejor músico, buscar más información. Ahora en día hay mucha información, mano. Ahora la tecnología nos está rebasando. Ya hay todo, ya hay todo. Puedes escuchar, pues, antes cuando eras chavo y conseguías una guitarrita de 100 pesos para aprender a tocar y quien te enseñara las primeras notas, se te volteaban y te decían, mira, no, esa era Sí. la forma de aprender. Tenías que parar el oído y estar adivinando dónde estaba pisando para aprender. Ahora no. Ahora los chavos de ahora nada más dan clic en YouTube, en una asesoría y la Sí. tienen inmediatamente. Y ahora es un poco más fácil. Yo creo que entre todos podemos agregar un poquito para limpiar un poco esto que se habla y que se dice del rock and roll. Aunque, ahí te va la cosa curiosa, también el hecho de ser este tipo de rock nos liga más a un público con una sensibilidad especial, Ujú. con una gente muy honesta, muy leal, que le es más derecha a sus sentimientos, a sus gustos por la música. Por eso se identifican con estas bandas, que aunque no tengamos todo el apoyo televisivo y de los medios, pero ese público es del público más honesto que hay, el público más de corazón, de verdad. Eso sí lo he notado durante todo este tiempo que hemos estado en esta carrera. El público del rock and roll urbano, del rock and roll es el público más honesto y más sensible y más de corazón que he conocido. Lo único que yo creo que debemos de hacer es tratar de ser mejores cada día como músicos, como en imagen, en responsabilidades, en todo, y saber aprovechar y agradecer, por ejemplo, tu entrevista, estar puestos para cuando existe el llamado de una entrevista, no importa, hoy la difusión tiene un solo tamaño y Ujú. ustedes se encargan de moverla, de hacerla llegar hasta todos los confines. No es como antes, que era muy elitista y le Cierto. ponías el radio en una estación o en otra o un programa de televisión. No, ahora la internet está abierta a todos lados. Las 24 horas del día, lo mismo te pueden oír en España, Argentina, Venezuela, Rusia. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Hay que asistir a cada entrevista que nos llamen. Hay que asistir a cada que nos convoquen para que esto siga creciendo.
De verdad te agradezco mucho la invitación a nombre de Miguelito Vázquez, de Armandito Blues en armónica, de Nick en la guitarra, de Trini Romero cantando con la gran responsabilidad, de todo el equipo de Heavy Nopal, Choco y la gente que está en Heavy Nopal, la neta, les agradecemos, te agradecemos mucho que nos hayas invitado a tu programa, que podamos contactar con el público. Muchas Mi gracias, querido amigo. Juanito, al contrario, gracias a ti, gracias a toda la banda, de verdad. Para mí es importante comentar, saluditos Lau, gracias por estar por acá, buenas noches. Es importante comentar, mi querido Juanito, que tenemos la firme intención, lo he comentado en infinidad de ocasiones, de darle a este rock, ¿verdad? Esta vista, esta difusión, porque desde mi trinchera, desde donde yo lo veo, quiero o me gustaría que esa sensación que a mí me provoca, esta pasión que a mí me mueve, llegue a las personas que no lo conocen o que no lo conocen de lleno, ¿no? Que no han escuchado, que no han vibrado con rolitas como las que acabamos de escuchar, o con las de Heavy, de otras tantas bandas, pero que se conozca un poco más, que tenga este espacio. Acabas de comentar, las redes sociales hoy día pues se abren paso y abren paso más fácil para llegar a diferentes públicos, a diferentes países, a diferentes latitudes. Y yo creo que hay que aprovechar estas ventanas que nos brinda la tecnología el día de hoy para tomar estas agrupaciones que tienen una calidad impresionante y que de repente, como bien lo dijimos en esta entrevista, han sido relegadas por cuestiones de gobierno, por cuestiones de empoderamientos televisivos, radiofónicos, de lo que lo quieran llamar, pero que sin duda tiene una calidad inigualable y que, como lo dijiste hace un rato, está al nivel del rock de cualquier parte del mundo. Exacto. Exacto, son muchas cosas. Tú acabas de enumerar varias. Fíjate que hay un mensaje que me gustaría mandar, sobre todo a todos los grupos nuevos, a todos los grupos que están ahora sosteniendo su generación, que cada canción que hagan, cada canción que compongan o escriban, la registren. Hay un mecanismo. Ahora hay un tremendo plagio de música por las mismas redes que se roban la música de una forma increíble. Yo invito a todos que hagan, registren, tomen los pasos necesarios, registren, afílense a una sociedad de autores para que puedan tener derecho a sus pagos de regalías. No sigan regalando su trabajo a ninguna disquera, muchachos. Todos valen, todos los grupos que están ahora trabajando muy duro, hagan valer todo eso que están haciendo, registrando sus rolas y inscribiéndose a un lugar el cual pueda recaudarles sus regalías, porque es su trabajo. Eso es muy importante también, mijo. De verdad, Sí. es parte de esto, que aprendamos a que una producción vale y hay que, debe de haber reciprocidad. También debes de ganar por tu trabajo. Claro, por supuesto, sin importar si vas empezando, sin importar si ya tienes tiempo, siempre registrar tu trabajo y pues bueno, darle el valor que merece, ¿no? El trabajo de cada Exacto, compositor, ¿no? Mi querido Juanito, exacto. pues Así. yo te agradezco muchísimo. Mira, por acá te mandan saluditos, te agradecen toda la familia de Raccoon Radio. Te quiero pedir un último mega favor, mi querido Juanito, si le regalas un saludote por ahí, por favor, a Reina del Mictlán, por favor, que es mi esposita. Le gusta mucho tu música, la música de Heavy Nopal, porfis. Reina, te mandamos un saludo nopalero de todo corazón y sigue apoyando a este muchacho. De verdad que es muy importante, aquí está, que exista gente como tu reina. Gracias, un abrazo cariñoso de parte de todos los nopales. No pudimos estar todos, pero estamos aquí. Gracias, de verdad, gracias, mijo. Tú sigue tu labor apoyando a este movimiento. Eso es parte fundamental también. Ahí estaremos dándole con todo, mi querido Juanito, porque esa es la intención nuestra y lo Muchas vamos a, gracias. a lograr y vamos a seguir adelante, mi querido Juanito. Espero poder verte próximamente de nuevo, mi querido Claro, Juanito, abrazarte y platicar largo y tendido, amigo, y pues bueno, escuchar obviamente música de Kevin Opal en vivo, mi querido gracias, Juanito, ¿no? Pues gracias. algo que quieras comentar. Redes sociales, Juanito, y un comentario final. Estamos en Twitter, en Instagram,
en Facebook, hasta en TikTok como Heavy Nopal. Eh, eh, Quiero comentarte rápidamente de esta Adelante, canción que Juan. seguramente es la que sigue. Es un nuevo mecanismo que estamos utilizando de 3 por 33. Son 3 canciones por 33 años que estamos cumpliendo, pero cada 3 meses estamos haciendo estreno de 3 canciones. Al fin de año va a ser el disco completo. Tenemos la intención de hacer el disco físico, aunque ya la gente no, casi no lo compra, pero lo vamos a hacer para la persona que desee tenerlo, lo vamos a tener, esperamos a mediados o finales de diciembre, 3 por 33. Es un mecanismo que nos ha funcionado mucho, te voy a decir rápidamente porque sé que el tiempo se va, Adelante, pero adelante. antes grababas 12 canciones, 10 canciones y asimilarlas costaba mucho. Ahora grabas 3 o un tema o 2 o 3 y la banda los asimila mucho más. 3 por 33, 3 cada 3 meses. Ahí estamos. Bueno, Gracias ahí está. nuevamente. Wow, la verdad es que es bastante interesante y pues bueno, también como que nos van dando probaditas para picarnos un poquito y al final ya tener todo completo. Y en físico, el disco, bueno, siempre tener un disco en físico, el arte y todo, vaya, sigue siendo un agasajo, ¿no? Eso no se pierde. Pero bueno, ahí está mi querido Juanito, gracias, amigo mío. Muchas gracias por esta excelente charla que hemos tenido. Ahí es del otro lado, ¿va? Sí. Juanito. Un abrazo. Gracias, amigo. Te agradezco Ahí mucho, nos mi querido. vemos. Gracias. A ti, muchas gracias a toda la bandita de A todo, Heavy. Gracias. a tu equipo también y a la gente que se conectó, muchísimas gracias. Ustedes hacen el rock and roll. Así es, ahí está. Más que nada, ustedes son los que hacen este rock and roll. Vámonos con este tema, Claro, con este tema cerramos. Esto se llama Hostal Fantasma y es de del Heavy, ¿no? nuevo disco 3 por 33, lo más reciente. Ahí está. De Trini Romero el tema. Venga, vayan a redes sociales, plataformas y escuchen la música nueva de Heavy. Vámonos. Nos despedimos, mi querido Juanito. Ahora sí. Ahí está. Vámonos, bandita. Gracias por habernos acompañado esta noche. Un excelente invitado, una excelente banda, excelente música. Y vámonos con este tema de lo nuevo de Heavy Nopal. Nos vemos en la próxima, mi querido Juanito. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias por todo. Gracias, Hasta luego. Juanita. A toda la familia que nos acompañó, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Vámonos a rockear. Vámonos a rockear.
Pues bueno, bandita, yo me despido. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche de lunes. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. De verdad, mil gracias a mi querido Juanito, un tipazo. Y ahí está lo nuevo de Heavy Nopal. Los invito a escucharlo, ¿verdad? En plataformas como Spotify. También lo pueden encontrar en YouTube. Ahí si gustan escuchar lo nuevo de Heavy Nopal. Ahí está, bandita, para que apoyemos a esta gran banda. Y nos vamos a ir con un tema que, pues bueno, por acá nos habían pedido que pusiéramos que bueno, ya esta de la selección musical de mi querido Juanita fue la que pusimos en el programa, pero por ahí nos había pedido que pusiéramos un tema de Heavy Nopal en especial. El temita es Asalto Chido, que pues bueno, sé que gusta mucho por acá, así que vámonos, vámonos familia, mil gracias a toda la familia, mi reina de mi clan, amor, gracias por estar por acá, Virginia Brandila, gracias a mi querido Jorgito, también por andar por acá, Isis Dorín, gracias, también a Cheli, gracias, Dago García, gracias por estar por acá, bueno, a la Comanche, Damita de Blanco, Yasmín, gracias. Kim Tam, muchísimas gracias, Lau. Gracias por estar por acá, Lau y Frank Rangel, gracias por acompañarnos, Elmita, Noré, Cheli, a mi mamá también, gracias, Chepis, a toda la banda, de verdad, toda la bandita que entró, muchísimas gracias. A nuestra estación hermana de La Padrísima también, Inéditos con Talento, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias, banda Paul Linderman, gracias a todos ustedes. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista, de verdad. Yo me la pasé maravillosamente bien. Así que bueno, vámonos a despedir. Así como empezamos, vámonos, así como empezamos con toda la buena actitud. Vámonos con buen ritmo y con buena música. Y esto es de Heavy Nopal. Esto se llama Asalto Chido. Bájense los pantalones. Vámonos, banda. Aquí los dejo. Yo me despido. Yo soy Johnny Raccoon. Gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, estamos por acá en la próxima entrevista. Hasta la banda. Adiós, hasta la banda. Hasta la vista, baby. Estoy emocionado. Hasta la vista, baby. Vámonos, banda, porque ya quiero bailar. Vámonos con la música. Esto es Asalto Chido. Heavy Nopal. Suena en Raccoon Radio. Vámonos. Hasta la próxima.